¿Cómo están? Buenos días, tardes y noches. Mi grupo está conformado por Lady Cárdenas y Osías Tildes y la que le habla Lucilena Barón. Nosotros vamos a realizar una tarea de economía virtual en la Iberoamericana de la materia de estadística. Así que los dejo en cuestión con la actividad. Yo voy a exponer el tercer punto de la actividad. Las poblaciones que elegí yo, que son diferentes a las de mi compañero, son las siguientes: estudiantes universitarios de economía en Colombia, pacientes en un hospital público de Bogotá, familias rurales del eje cafetero, usuarios de transporte público en Medellín, empleados de una entidad bancaria en Cali, niños de primaria en colegios públicos de Barranquilla, agricultores productores de maíz en el Tolima y por último adultos mayores en lugares de cuidado en Bucaramanga. Las variables que investigué son las siguientes: cualitativas nominales, que serían tipo de transporte utilizado o grupo sanguíneo. Entonces, el tipo de transporte, si van en cicla, en bus, van a pie, o el grupo sanguíneo, ya sea A, B o AB y demás que hay. Cualitativas ordinales, que serían el nivel educativo y el nivel de satisfacción con el servicio. Entonces, el nivel educativo, ya sea primaria, secundaria, universidad, especialización, o el nivel de satisfacción, que sería insatisfecho, satisfecho, neutral, muy satisfecho, muy insatisfecho. Cuantitativas discretas, que serían el número de hijos en una familia o la cantidad de materias cursadas en un semestre. Las cuantitativas continuas serían peso corporal de los pacientes, ya sea en kilogramos, tiempo de viaje en transporte público, que puede ser en minutos o en horas. Esta actividad tiene 2 puntos más. Entonces, en el primer punto lo que vamos a hacer es coger esas 8 poblaciones y vamos a ponerle un contexto de eventos o experimentos no probabilísticos. Entonces, en el primero, que serían los estudiantes universitarios de economía, se puede medir la relación entre el número de materias cursadas y el nivel de satisfacción con la calidad académica. ¿Listo? En el segundo, que son los pacientes de un hospital, se puede registrar el grupo sanguíneo de los pacientes y también se puede medir su peso para organizar las transfusiones y los tratamientos. En el tercero están las familias rurales, donde podemos observar el número de hijos en cada hogar y el nivel educativo de los padres para revisar las condiciones económicas y sociales. En los usuarios de transporte público se puede medir el tiempo de viaje en minutos y el tiempo de transporte más utilizado. Empleados del banco, se puede evaluar el nivel de satisfacción laboral, se puede también relacionar la cantidad de hijos que tienen. En los niños de primaria se puede registrar el peso corporal, el nivel educativo alcanzado, o sea, el grado de escolaridad según la edad. En los agricultores de maíz se puede identificar el tipo de transporte usado para movilizar la cosecha y el tiempo promedio del viaje para ir al mercado. En los adultos mayores en hogar de cuidado se puede observar el grupo sanguíneo y la cantidad de hijos para estudios de apoyo social y médicos. En la otra pregunta, que es cómo observar o medir las variables en la práctica y su importancia, lo que podemos hacer es con lo que ya comenté, que eran las variables cualitativas nominales, que era el tipo de transporte y el grupo sanguíneo. El tipo de transporte se puede hacer una encuesta directamente a los usuarios. El grupo sanguíneo se puede hacer un análisis en un laboratorio o un historial clínico de las personas. Esto nos va a permitir clasificar, organizar a la población en categorías, y eso facilitaría mucho el análisis descriptivo. En las variables cualitativas ordinales está el nivel de educación y el nivel de satisfacción. El nivel de educativo, se puede hacer la revisión con los certificados o se puede realizar también una encuesta. En el de satisfacción se puede hacer una escala tipo Likert en una encuesta. Esto se puede realizar virtualmente o presencialmente. La importancia de esto es que nos muestra las jerarquías o los niveles que ayudan a interpretar las tendencias y comparar grupos. Las variables cuantitativas discretas, que son los números de hijos y las materias cursadas. En los números de hijos se puede hacer en entrevistas o con los censos de la población, y en las materias cursadas se pueden verificar los registros académicos. La importancia de este es que nos permite contar fenómenos sociales y educativos, facilitando estadísticamente, exactamente estadísticamente. ¿Listo? Las variables cuantitativas continuas, que son el peso corporal y el tiempo de viaje,
El peso corporal se puede hacer la medición con una báscula y el tiempo de viaje se puede cronometrar o con aplicaciones de movilidad de un punto a otro como Google Maps. La importancia de esto es que nos ofrece medidas precisas para análisis más detallados y útiles para el estudio de salud, transporte o eficiencia. ¿Listo? Hola a todos, mi nombre es Lady Cárdenas. Voy a exponer el punto 5 de la actividad estadística. Para un nivel de confianza el 90% hallaremos Z. Primero el 90% lo vamos a convertir en número decimal, quedaría en 0.9. Ahora para hallar alfa, solo miramos cuánto le falta del 0.9 a llegar a 1. Esto sería 0.1, que este sería el número alfa. Y luego se hace la operación de 1 menos 0.17 sobre 2. Esto nos daría 0.95. Miramos luego nuestra tabla Z estandarizada estadística. Aquí pues vamos a buscar el número 0.95 o un número aproximado. Como validamos la tabla, miramos que está entre 1.64 y el 1.65. Como está entre estos dos números, se va a realizar la suma. El resultado es 329 sobre 100. Después de esto lo dividimos en 2 y nos da 1.645. Este sería nuestro valor Z. Explicar el punto 10 de la actividad de la unidad 1. Este punto inicial o este punto 10 nos dice que la administración de recaudo de una empresa de transporte masivo tiene conocimiento de que moviliza alrededor de 150.000 usuarios actualmente y requiere determinar la proporción de usuarios que cuentan con una tarjeta personalizada. Si se sabe que en años anteriores se contaba con una proporción del 72% de usuarios con una tarjeta, con una aproximación de más o menos el 4% de la proporción verdadera y un nivel de confianza del 94%. Entonces, establezca el tamaño de la muestra que debe seleccionar para este estudio. Tenemos aquí unos datos en principio importantes como son la población. Nos damos cuenta de que es una población infinita, una población finita. Y también tenemos unos datos de proporción. Con estas dos características vamos teniendo una idea de qué herramienta vamos a utilizar para hacer o estimar el tamaño de la muestra. Aquí tenemos la fórmula de estimación de tamaño de muestra con proporción teniendo una población finita. Esta es la que vamos a usar. Entonces tenemos estos primeros dos datos. Aquí hemos pasado la proporción a decimales, 0,72 y tenemos aquí un margen de error establecido en la situación del problema como una aproximación de más o menos del 4%, 0,04%. Tenemos un nivel de confianza del 94% y a partir del nivel de confianza vamos a establecer el valor Z. Vamos a establecer también el valor Q, importante para nuestra fórmula, teniendo en cuenta de que es una situación bilateral por la proporción que vendría siendo como un valor de margen de éxito y el valor Q vendría siendo como este margen de fracaso. Vamos a establecer primeramente el valor Q, que sería 1 menos la proporción, que nos da 0,28. Para establecer el nivel de confianza, primero vamos a establecer el nivel de significancia, que en este caso sería 1 menos el nivel de confianza, que es 0,94, lo cual nos da 0,06. Teniendo estos valores, vamos a establecer el valor Z a través de la distribución normal estándar inversa como 1 menos el nivel de confianza dividido entre 2, que nos da el valor de 1,88. Teniendo esto de esta forma, entonces vamos a reemplazar en la fórmula. N es igual a la población por potencia del nivel de confianza, que es Z elevado a la 2 por P, que es la proporción, por Q. Eso nos da 106,99.
970,970,5102. En la parte de abajo del denominador vamos a reemplazar como potencia vamos antes que nada a abrir dos paréntesis, potencia de E elevado a la 2 por, abro paréntesis, N, que es la población, menos 1, cierro paréntesis, más Z, que está elevado a la 2, elevado a la 2, por P, que es la proporción, por Q. Cierro, y eso nos da, por tanto, el tamaño de la muestra es igual a este valor dividido en este valor, que nos da 112 usuarios.